bienvenidos, ¿cómo les va? 16 horas en la República Argentina, 16 grados 8 la temperatura y por suerte yo estaba atenta y no me plegué a la conversación que había. Claro que sí, ¿cómo es el chiflido? Y entramos así como raros. Ahí está, ya está, levantaron el ánimo. Muchas gracias a todo el equipo y gracias a ustedes por estar ahí, Programa que no te podés perder en una linda tarde. Pareciera ser casi de primavera, el aula de frío polar a la tardecita se nos va. Por suerte vuelve a la noche y a la mañana temprano, pero ahora está divino. Así que pausita en vacaciones de invierno, tomate el té con nosotros y después seguís tu día. Vamos, Martíncho, ¿empezamos? Dale. Randazzo anunció un cambio en el sistema de subsidios para el transporte público. Viajar sin la tarjeta SUBE saldría 2 pesos en colectivo y 1,50 en trenes. Esto a partir del 6 de agosto, o sea, dentro de unas 2 semanas, ¿no? Te sumamos ahí toda la información con respecto al paro de transportes, Vamos a estar hablando de micros de larga distancia. Los días 21 y 22 de julio se realizará en la ciudad de Buenos Aires el primer encuentro de mujeres de la matria latinoamericana. Para contarnos de este evento viene Raquel Vivanco, coordinadora nacional de MUMALA. Después del atentado que le costara la vida a un ministro y un vice, se profundiza la violencia en Siria, envuelta en una virtual, podríamos decir, guerra civil. En tanto, se desconoce el paradero del presidente al-Assad. Qué suerte que está José para explicarnos todo. Nervios al volante. Una encuesta realizada en 6 ciudades del país indica que el 50% de los conductores está nervioso antes de salir a manejar. Se entrevistaron 812 conductores de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Tucumán, Corrientes y Chubut. Y yo te puse el giro. Te puse la luz de giro y vos no me vi. ¡Me encerraste! ¡Me encerraste! Usá el espejito. ¿Para qué tenés el espejito? ¿Quién te enseñó a manejar? ¿Dónde aprendiste a manejar? Contame. Qué lindo. Buenos Aires, en el microcentro. Ay, no sabes lo tranquila que está no la hay vacación posible. No. ¿Sabes que yo no me pongo tan nerviosa? Yo me muy enfurezco, apurada. ¿Te insulto, bueno, toco vamos a bocina, hablar. hago todo lo que no se Pero puede una hacer. cosa, ¿vos entras al auto ya nervioso No. o te pones Me pongo nervioso en con el auto. resto O sea, de los te conductores? pones realmente... Yo soy una persona pacífica. Chicos, no agotemos el tema, Ok. Porque además está dividido en ítems. El que insulta, el que hace las luces, el que bocinea corto, el que bocinea largo. Sí. Presta atención, capaz que estás en una de esas. Vamos con las vías de comunicación. www.tvpublica.com.ar, la página oficial, la página web de nuestro canal, donde puedes ver todo, absolutamente todo. Todo. El refugio también, chiquito. Sí, que se va a dejar de llamar el refugio y va a pasar a tener otro nombre. Vamos a diremos tener un cómo, montón de novedades. Y el conductor sigue siendo el mismo, por suerte, pero va a tener quiroguitas alrededor. Exacto. Quiroga y sus quiroguitas. @tv_publica el Twitter, Consentido Público desde el Facebook y consentidopúblico@tvpublica.com.ar, nuestro mail. Lo dije todo de un salto. Y vamos a incorporar una foto de José al Facebook. Sí, porque Una está ahí, chiquitita al costado. sí, aunque sea... Sí. O Después vamos a pedirle alternado a con Nadia, Alfredo. la fotógrafa. Que sea un pie de página. Claro, algo. Sí, algo. sí. O que cambie, ¿no? Que un día Alfredo... Que se un día- difumine y aparezca. Estás pidiendo mucho, me parece, porque vamos a ver el negro también. Hay que incorporar un par de fotitos ahí flotando y ya está. Nosotros estamos Ya bien. está, con eso estábamos. con eso Globitos hay que poner. Globitos, tal cual. Bueno, vamos a comenzar el programa recordando a alguien que se extraña mucho y estoy hablando del negrito Fontana Rosa, Martíncho. Sí, cuando Fede dice se extraña mucho, yo creo que lo que pasa es que voy a hacer al revés, voy a hablar al revés. En realidad lo que hay es escasez de buenos humoristas y de buenos escritores. Me hago cargo de lo que estoy diciendo. La verdad que haciéndome eco de algunas cosas que suele decir Osvaldo Quiroga en este programa, pareciera como que lo sencillo, lo copio y pego y con eso hago una obra literaria, entre comillas, es más fácil. Es cierto, la industria tiende por ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Que los Roberto Fontana Rosa no abundan. Y el negro Fontana Rosa se fue y no abunda, no hay muchos más. Pertenece a una generación de humoristas, de ilustradores, de gente que hacían todo, que tenían una muy buena pluma, no solo para dibujar, sino también para escribir. De hecho, Fontana Rosa, lo que suelen decir es que desde que el negro publicaba sus historietas, sus viñetas en Clarín, la gente a partir de ahí empezó a leer el diario al revés. Empezó por los chistes y terminaba con las noticias, ¿no? Hoy por ahí le pasa lo mismo a la gente que lee Clarín. Lo cierto es que también el negro Fontana Rosa tenía una mirada argentina muy particular. De hecho, es el creador de un personaje entrañable como Inodoro Pereira y Mendieta. Es el tipo que, de alguna manera, también autorizó, dio lugar y permitió que uno pueda decir en la televisión que lo parió, por ejemplo, o carajo. Porque en el Congreso de la Lengua, cuando habló sobre la palabra y el sentido que tienen las palabras y cómo es, qué es una mala palabra,
y sin caer en que mala palabra es pobreza, lo que él dijo es que las palabras deben ser usadas en su justo lugar. De los mejores discursos que he Claro, escuchado claro. en toda mi vida, una gloria. Hincha fanático de Rosario Central, un rosarigacino de ley. Tenía sus amigos que aún se siguen juntando en el Cairo, un Cairo reformado, un bar que, bueno, yo lo conocí en la fase A y B. La A era la del negro, que ese bar de sillitas Tonet y donde eran típico café. Hoy está remozado, parece Clonado. Café clonado, sí, de una época del país que de los 90, ¿no? Para decirlo así. Escribió, mira, muchísimo. No sé si he sido claro, nada del otro mundo. Relatos breves, así, al mayor de mis defectos, los trenes matan a los autos, uno nunca sabe. Una de las novelas que yo he leído que a mí que me han dado mucha risa, me dan ganas, es bestseller, sin duda. La historia de un espía en el medio, una rareza, un espía sirio, ¿no? Una rareza. O Área 18, donde se toma... El mundo ha vivido equivocado. Yo El siempre mundo me acuerdo de vivido ese cuento, equivocado. un cuento muy... Bueno, porque era un gran cuentista. Sí. Seguía la tradición de gente Más que novelista, como ¿no? Roberto Arlt. Más que novelista, Exactamente, un gran cuentista cuentista. extraordinario. Que es un arte, ¿eh? Y muchos cuentos vinculados al fútbol, su gran Exactamente. pasión, ¿no? Y bueno, y frases como las que nombraba Martín, te preguntan cómo estás. Mal, pero acostumbrado. Claro, eso es Por típico. ejemplo. Sí. Es decir, o acostumbrado, ¿cómo estás acostumbrado? Gran tipo, además, una de las últimas veces que estuvo en la televisión pública, se le alcanzó una silla de ruedas. Era muy fuerte verlo así, alguien que tenía tanta vitalidad, tal como lo contás Sí, vos. sí. Jugaba el fútbol todas las semanas. Todas las semanas. El Negro Fontana Rosa, y se reunían en un bar para hablar de fútbol y, como lo diría Fontana Rosa, y de minas. Fútbol y de minas hablaban todo el tiempo. Y hay cuentos increíbles. Hay un cuento muy breve donde él consiguió estar con Julia Roberts, ¿no es cierto? Entonces, no es que le importe estar con Julia Roberts, lo que le importa es qué van a decir los muchachos cuando se los cuenten. Claro, era muy O sea, eso. es decir, ¿qué van a decir los muchachos en Bueno, la esquina? él forjó una frase para mí antológica para los hombres con Dolina, y es que esa famosa frase que dice, bueno, todo lo que los tipos hacemos es para levantarnos minas. O sea, toda la historia de la Bueno, humanidad... Pero eso es cierto. Claro. Lo dijo García Márquez también. Dolina también lo dice. dice Lo García. hicieron juntos, el negro y digamos, los si negros. querés complejizarlo, todo lo hacemos para que nos den amor. Exactamente. Para amar, ser queridos. Para ser queridos. Somos lo claro. más importante, Marian, ¿te das Para cuenta? llamarnos la ¿Te das atención. Bueno, cuenta? pero ¿Te ustedes das también cuenta? Me hacen siento todo parte para de lo la- mismo. No sé si todas. Bueno, muchas cosas sí. Por ahí casi, Sí, pero de no. Pilar. Lo cierto que para empezar, para cerrar como comenzamos, creo como vos que sí, se lo extraña. Sí, se lo extraña, está presente en su obra, como todos los artistas. ¿Cómo está la cuestión legal? Había lamentablemente un litigio bravo entre su última mujer y el hijo, que la verdad uno no hubiera esperado ni hubiera querido por parte de Gabriela Fontana es la Rosa. última mujer Sí, una del lástima. negro, pero bueno, él tuvo una otra mujer muchos años y después fue Gabriela y bueno, ahí surgió un conflicto por los derechos sobre todo. Sobre todo ¿no? por los derechos. ¿Quién hereda los derechos de Fontana Rosa? Esto es un tema, lo publicó mucho Editorial de la Flor. Sí, Sperman, Buggy el Aceitoso, digo, hay un montón de personajes que... Vamos a hablar de otra cosa, ahora vamos a hablar de los transportes varios. Por una parte, Randazzo anunciando el tema de la tarjeta SUBE. Quien no tenga esa tarjeta, en breve pagará un poco más el boleto. Sí, ahí podemos tratar de ordenar la información. Dale. La primera y la más urgente es que se levantó el paro de micros. Se acaba de confirmar que se levantó el paro de micros de larga distancia. Estaban reunidos en el Ministerio de Trabajo los representantes de la UTA, el gremio que nuclea a los choferes de micros, con las autoridades del Ministerio. Decidieron levantarlo. Había mucho lío en la terminal de Retiro, estaba prácticamente parado el transporte y se levantó el paro. Esa primera noticia. El ministro Randazzo, el ministro de Interior y Transporte, había hablado del paro en la conferencia de prensa que dio al mediodía, pero sobre todo había dado algunas precisiones en cuanto a modificaciones y reformas que se iban a producir en la tarjeta SUBE. La primera es la que vos mencionaste recién, Fede, que es que va a subir el precio para aquellos que no tienen la tarjeta. Se va a universalizar la tarjeta para que todo aquel que quiera viajar en transporte público en la Argentina la pueda usar, y al mismo tiempo quienes no la tienen van a empezar a pagar más. Sería 2 pesos la tarifa de colectivo contra 1,10 que está ahora y 1,50 para el tren.
Pero lo más interesante, me parece que es un anuncio que está claro, es una manera de incentivar a que todo el mundo use esa tarjeta, una tarjeta que permite al gobierno obtener información de cuánto viaja cada persona, de qué colectivos se usan, etcétera. Es una forma controlar un poco la evasión de las líneas. Controlar la evasión de las líneas. A veces declaraban menos pasajes de los que realmente Exactamente, tiene un sentido de gestión me parece muy claro y muy lógico, digamos. El otro punto, que es un poco más complejo, pero que me parece que si uno se toma un minuto para entenderlo es interesante, es lo que anunció Randazzo también en cuanto a los subsidios que el gobierno nacional otorga todo el tiempo a diferentes jurisdicciones para que el transporte no cueste tan caro, digamos, ¿no? Sobre todo el transporte colectivo y de tren. Lo que anunció Randazzo es que ahora los subsidios que se otorgan actualmente van a funcionar como un tope. Actualmente el gobierno destina 965 millones de pesos a subsidiar el transporte de colectivos en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, digamos, ¿no? Que es una única unidad integrada. Ayer hablábamos, ¿te acordás, Fede, de cuánto era lo que necesitaba Scioli para pagar los sueldos? Bueno, son 1.000 millones de pesos lo que le faltaba, digamos, para completar el aguinaldo o el pago de los sueldos. Es más o menos lo mismo que destina el gobierno, digo, para tener una idea de las magnitudes, ¿no? De lo que destina el gobierno al subsidio de transporte en Capital Federal y Gran Buenos Aires, y 400 millones, un poquito menos, es lo que destina al interior del país. El gobierno decidió que ese va a ser el tope. A partir de ahora no va a aportar más en subsidios al transporte urbano, digamos, que eso va a ser el tope, que a partir de ahora, si algún distrito quiere seguir sosteniendo eso, lo va a tener que hacer con recursos propios. Su propia pata. Sí, ¿qué significa esto? Significa, bueno, en primer lugar, ponerle un tope a este gasto, que era un gasto que aumentaba todo el tiempo, porque cada vez había más gente que viajaba y al mismo tiempo cada vez eran más altos los sueldos, cada vez eran más altos los precios del gasoil o de lo que usen los colectivos y demás. Entonces se estaba volviendo un gasto muy fuerte para el Estado. Ahora, al mismo tiempo, se anunció también que van a tratar de refinar el subsidio y tratar de, a partir de la SUBE, ver cuánto personal emplea cada empresa, cuánto combustible gasta y cuántas unidades nuevas va incorporando, de manera tal de direccionar los subsidios de una manera un poco más sofisticada. Hasta ahora se hacía de acuerdo a los pedidos y las declaraciones juradas de la empresa. Me parece de todos modos que el gobierno va a tener que pensar en algún mecanismo para que el transporte de colectivo, lo hemos visto en la Ciudad de Buenos Aires, cuando Macri decidió no subsidiar más el subte, se autorizó un aumento muy fuerte que hizo que la gente viajara menos en subte. Sí, parece que ahora va a haber que pensar, pues ya lo hemos hablado en algún momento. Por eso quizás sacó tantas formaciones del subte. También, ahora viajan menos, también. Cada vez y tiene menos plata Metrovías para sostener eso. Ahora, el gran tema es el subsidio al colectivo. Es un subsidio a los sectores populares, en esencia, digamos, porque los que usan el colectivo, básicamente, y los que usan el tren, sobre todo el colectivo y el tren, es la clase media, pero es sobre todo los sectores populares, sobre todo entre Gran Buenos Aires y Capital. Entonces, ahí me parece que tiene que haber un esfuerzo de sofisticación y de articulación entre el gobierno nacional, el gobierno de la provincia y el gobierno de la ciudad, cosa que ya se empezaron a reunir en esta especie de mesa de enlace de los 3 distritos, para no perjudicar a estas 2 millones de personas que todos los días entran y salen desde la Capital Federal al Gran Buenos Aires y viceversa, y que son, digamos, el eslabón más débil de esta cadena, me parece, ¿no? Una cosa interesante es pensar que a través de la tarjeta SUBE es que se puede saber qué recorrido hace la gente, porque hay mucha gente de los sectores más populares que toman 2 hasta 3 colectivos para llegar al trabajo. ¿Por qué es importante, Marian? Destaquemos el por qué. Porque es importante, porque vos cuando colocás la tarjeta, la haces pasar por el visor, se sabe el recorrido que haces, qué tipo de colectivo tomás, qué recorrido haces, cuánto viajás por día, cuántos colectivos tomás o cuántos medios de transporte. A partir de eso, esa información es individual. Esta información es la que tiene, la que puede acceder el Ministerio de Transporte. Esto es importante a partir de que podría otorgarse un subsidio para la gente, por ejemplo, que toma 3 colectivos, claro, ¿no? y además, o 3 medios de transporte. Y además ver en dónde se refuerza, dónde hay mayor necesidad de transporte público. Claro, eso es dirigido, ¿no? Es una cuestión dirigida. Subsidiar la demanda, en vez de subsidiar la oferta, o sea, subsidiar al que da el servicio, subsidiar al que lo... Entonces eso te permite, por ejemplo, cruzar con AFIP. Una persona que paga impuesto a las ganancias, es decir, que tiene un ingreso más, no recibe subsidio. Una persona que recibe asignación universal y que por lo tanto está por debajo del salario mínimo, sí recibe el subsidio. Eventualmente y en el futuro se puede ir hacia estos sistemas de subsidio más sofisticados, digamos. Bueno, vamos ahora a hablar del transporte de micros de larga distancia. Reforcemos entonces que se levantó el paro. Mientras nosotros estábamos abriendo el programa, había una reunión del Ministerio de Trabajo con la gente de UTA, justamente estaban desde ayer en un paro en donde además habían cerrado los baños, en fin, habían cortado la calefacción del predio, por lo tanto las condiciones en todo el espacio de retiro eran bastante complicadas, por lo tanto se hablaba de una multa que no sé si finalmente está siendo efectivizada a partir del acuerdo, la estaban
estaban evaluando, pero ahora levantaron el paro, o sea que habrá que ver cuáles son las medidas. Fue hace exactamente un minuto que se anunció que se levantó el paro. Había mucha gente varada en retiro, gente que tenía que salir, gente Tenemos que tenía gente varada acá en el canal también con la valinita. Sí, bueno, sí. Para todos es una buena noticia que a partir de ahora se va a ir normalizando y se estima que esta tarde ya va a estar solucionado. Claro, consejito, si podés comunicate con la línea, con la empresa de transporte con la que vos habías acordado el viaje para ver en qué anda, si es que podés comunicarte y si no, armate de paciencia y sí podés ir ahora a retiro porque los micros están saliendo. Vas a bancarte seguramente una demora lógica, entendiendo que desde ayer no estaban saliendo los micros de larga distancia. Vamos a hablar ahora de una noticia que es buena aparentemente, a mí me parece en lo personal que es muy buena. Lo cierto es que se da en otro país, se da en los Estados Unidos, ¿no, Marian? Sí, llama la atención. Una embarazada contratada ya con una panza importante por una empresa multinacional. Sí, no es habitual. Es un tema que en las últimas horas tuvo mucha repercusión, sobre todo en Twitter, porque tiene que ver con la directora general de la empresa de Yahoo en Estados Unidos, que fue contratada, Marissa Mayer se llama ella, con un embarazo de 6 meses. Y esta noticia, el hecho que sea contratada en un puesto tan alto, una mujer que está embarazada, llama la atención porque en general uno tiende a pensar que podría ser, digamos, en el camino de la selección discriminada, ¿no? Esto es como el lugar común. Por eso es que esta noticia tiene tanta repercusión. Ahora, varias cosas para reflexionar en torno a esto, me parece. Por un lado, pensar que el régimen de licencia en Estados Unidos no existe. De licencia por maternidad. Por maternidad. Yo no creo que no exista. Es muy poco. Primero que depende de los estados y depende de la cantidad de empleados que tenga la empresa, pero no hay una licencia de 3 meses remunerada como acá en la Argentina. ¿De cuánto es? Si hay, es por muy poquito y te guardan el puesto, no te la pagan. O sea, lo que te pueden garantizar es que vos no pierdas el lugar de trabajo, pero no tenés licencia remunerada. Esto es importante para señalar, para pensar el contexto. Segundo tema, hay una cosa que también hay que decir, que muchas veces se piensa que el empleador, el patrón acá en la Argentina es el que paga la licencia por maternidad. Y en realidad es la ANSES, es la Seguridad Social. Por eso, en realidad, al empleador no le cuesta esa licencia. Y muchas veces dice, no voy a contratar a una mujer primero, porque podría quedar embarazada, y menos a una embarazada porque me puede costar. En realidad no le cuesta nada, es un lugar, digamos, es como una fantasía que hay, porque lo paga la ANSES. En todo caso, el reemplazo, esos meses que son 3, no es tanto, y además, ¿de dónde nacieron los que toman las decisiones, que en general son varones? Nacieron de panzas de mamás, de mujeres, ¿no? También hay que pensar ese detalle. Agregar algo a eso. En algunos países de Europa, yo sé en Alemania, en los países nórdicos, donde hay licencias de hasta un año y medio. Por paternidad también, ¿no? Por paternidad. Sí. Pero la idea era que en algunos, no sé si lo habrán hecho, si lo estaban estudiando, algunos ejemplos, que se puede intercambiar entre el padre y la madre de manera de evitar discriminación a la hora de contratar. Porque si el tipo se lo puede tomar igual que la madre, si el hombre se lo puede tomar igual que la madre, no van a discriminar a la hora de contratar. Sí, eso existe sobre todo en los países nórdicos. Ahora con la crisis europea se vienen recortando todos estos beneficios, pero es muy interesante porque vos podés acordar, me tomo 3 meses, después se lo toma el papá. Incluso hay licencias que se puede tomar un familiar que no es ni la mamá ni el papá para hacerse cargo de la crianza del niño. Un tío, una abuela, en el caso de que los papás no se la quieran tomar. Pero estos, bueno, son legislaciones de avanzada. Acá estamos todavía que el padre por paternidad tiene 2 días nada más. Y otra cosa que quería agregar, esta situación que se da en Estados Unidos con esta directora general, ¿no? Que la toman estando embarazada de 6 meses, seguramente no ocurriría con una obrera. Son estos cargos de élite, que seguro acá en Argentina también, estas mujeres que se destacan, excepcionales, uno podría pensar que son contratadas como debería ser, ¿no? Uno no tendría que poner un reparo en esto, pero seguramente en los puestos de menor jerarquía esta situación no se daría. Y el último puntito que me gustaría aclarar, ella dijo que, bueno, que planea tomarse solo unas semanas de permiso por maternidad, durante las cuales va a trabajar desde la casa. Es primeriza, no sabe lo que es tener un primer bebé, no se imagina, es una fantasía la que tiene, salvo que tenga ahí un arsenal de ayuda que seguramente la tendrá, pero también está bueno que se tome un descansito y se vincule con esa criatura que está por tener. Marissa Mayer no es la primera vez que da que hablar, esto es una cosa que también hay que saber. ¿Quién es la protagonista de la noticia que acaba de contar Mariana? Porque esta es una CEO de Google cuando ella se fue de ahí. Claro, es nombrada primero CEO de Google cuando Google está en un crecimiento altísimo, era la segunda empresa más importante del mundo y nombran a una CEO mujer. Ya era un tema para los Google. Se va de Google, va a Yahoo, que es una empresa que también necesita crecer, por eso buscan buscan justamente, yo creo que hasta, acá sigo con Zayat, hasta creo que hay algo de casualidad, hasta te diría que tiene algo que ver con que Yahoo está buscando ser el buscador de la familia. Mirá qué curioso lo que te estoy diciendo, y ella está por ser mamá. Y por otro lado, es una de las
pocas que hay en la Fortune 500, que es una lista que tienen de los empresarios más exitosos del mundo para la revista Fortune. Ella está entre las 20. La número 20 claro, de no hay las más ejecutivas. mujeres. Sí. Entonces digo, mucha casualidad que todo le pase a ella. No, el embarazo sí, pobrecita, tiene derecho a todo lo que quiera. Pero digo, Yahoo, que no tiene ninguna inocencia, debe usar también la figura de Meyer para dar que hablar. Puede ser. Lo cierto, yo le contaba a Mariana y con esto cierro, Dani, ya pasamos. Yo conocía a Genoma, un laboratorio argentino, que el detalle había sido que habían contratado, hicieron entrevistas con unas cuantas personas para cubrir un puesto jerárquico también, y a la persona que habían seleccionado era una chica que estaba embarazada de 4 o 5 meses, y esta chica les aclaró porque no se le notaba demasiado, pensando que iba a ser descartada, y la tomaron de todas maneras entendiendo que tenía todo el derecho del Por mundo. supuesto, esto hay que destacarlo. De llevar adelante el embarazo, y sí. que lo que ellos estaban viendo era una mujer que tenía muchísima capacidad de Claro. trabajo. Pero lo cierto es que sería genial no tener que estar dándolo como noticia, No, y y que no además, nos llame la atención. O sea, El punto que acá en la Argentina está protegida, digamos, una mujer que está en su trabajo. sí, pero y se lo dieron, digamos. Se lo ya que estaba, esto ¿no? haya sido la noticia. Exactamente. No estaría bueno. Por eso estaría llama bueno la que sea atención en cotidiano. Estados Unidos, porque primero por las características de la seguridad social que no existe, ¿no? Pero además creo que tiene que ver con este cargo de élite, ¿no? Estas mujeres excepcionales que pueden tener estos beneficios, y seguramente entre el personal de menor jerarquía, entre las obreras, esto no pasaría de ninguna manera. Vamos ahora a hablar de Woody Allen, cuyo último estreno no ha sido de lo más aplaudido del mundo. no, para nada. No le fue muy bien, ¿Cómo? que digamos. Sí. Sí, mi amor. No, ¿cómo andás? Bien, vos. No, porque viste que es horrible No cuando, hablamos hoy cuando no con la hablas gente, adelante de la gente. No, previamente. hablamos. Hay una cosa horrible en Me la televisión que propusiste es bailar. que solamente hablan cuando están en cámara y fuera de Pero cámara no nosotros hablan. Nosotros, la gente cree que muchas veces nos peleamos y nosotros nos amamos con todo nuestro corazón. Él quería bailar conmigo antes de empezar el programa. Bueno, Woody Allen, pasemos a hablar de Woody Allen. Bueno, vos querés charlar, yo Pasemos chamo, a no te hablar de gusta lo Woody que Allen. digo. No, está todo bien. ¿Qué hace Woody Allen últimamente? ¿Qué hace? Filma en distintas partes del mundo. La última película, como decía Fede, Roma, bastante mala, por no decir mala del todo. Y ahora va a ser increíble. Israel, primero Israel, y ahora Buenos Aires, quieren que Woody Allen filme en estos dos países. ¿Qué dicen desde Israel? ¿Cuánta plata necesitas, Woody? ¿Qué contesta Woody? 18 millones de dólares mínimo para empezar a hablar. Bueno, están haciendo una vaquita viendo cómo se puede. Claro, ¿qué preguntan en Buenos Aires? ¿Cuánta plata hace falta? 24 millones de dólares. Yo no entendí por qué esa diferencia entre Israel Porque es más lejos. y Buenos Aires. No es más lejos, ojo, no es más lejos. Desde Estados Unidos no es más lejos. Sí, es lejos. Me parece que no, pero no importa, después lo vemos. Vos sabés mucho de geografía, después me enseñás. Lo cierto es que son costos muy altos, muy altos, y las últimas películas de Woody Allen, salvo Medianoche en París, no han sido lo mejor de Woody Allen. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir, después de filmar Manhattan, Crímenes y Pecados, Interiores, Ana y sus hermanas, etcétera, etcétera, Medianoche en París, Match Point, filmar en una ciudad, si no vas a descubrir lo esencial de esa ciudad, no tiene mucho sentido. Es como un entretenimiento para Woody, que tiene unos jóvenes Pero no 76 sirve años. de prensa para la ciudad como un Claro. gran, digamos, Bueno, pantalla de ¿Qué marketing. es lo que pasó Él con logró Roma? gran Coppola. ¿Qué es lo que pasó con Bueno, Roma? chicos, Te da ganas de ir a Ese Roma. es el acuerdo. Yo Bueno, creo que le conviene pero a la ciudad que venga está bien, a filmar un pero lo director importante que- sería que hiciera buenas películas, ¿Puedo no aportar algo? no que funcionara como agencia de turismo. Chicos, No, pero Es como decadente. Pero ya lo hizo Coppola en su Exactamente. momento. O sea, ya La tuvimos a película que Coppola. hizo Por Coppola eso, acá bueno, a eso voy. era lo a más eso voy. malo que hizo Coppola. Pero la pasó bien Coppola. Desde se que divirtió. intuyó que quería ser cineasta. Claro, por eso digo. A mí me hace acordar a la gran Coppola. Se divirtió, tuvo una novia de 32 años, Por eso. digamos, la pasó bien. Y además invirtió acá, digamos, dio trabajo. Eso también Sí, es importante. es importante. Pero ¿qué ocurre? Filmar una película significa filmar un producto estético. Sí, No, sería no. bueno que pusiera un poco de talento, además de que le den Exactamente, el lugar y exactamente, las exactamente. facilidades para filmar. Yo creo que Buenos Aires es más posible que Jerusalén, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Buenos Aires y Nueva York tienen un tono Woody Allen. Entonces puede ser, digo, no sé, hay que verlo. Pero no me parece que el tema, a mí no me parece, a cualquiera le parece que sí, tenga que ser, bueno, como la ciudad es linda, voy y filmo. No, pará. Tener un proyecto sobre la ciudad, y Woody Allen todavía no habló, está filmando en Chicago ahora,
y en Nueva York. O sea que está filmando otra vez en su país. Mientras vos hablás, Martín está obsesionado viendo la distancia que hay que hacer. Nueva York, Ya está, Israel, claro. Nueva York. Bueno, ¿qué haces? Nueva York, Buenos Aires, en línea recta como hacen los aviones, ¿verdad? En línea, está haciendo porque Sí, quiere ganar la salvo que discusión. Nueva no York, importa, ¿no? Jerusalén, No importa nada. 9161, Nueva York, Buenos Aires, 8517. Bueno, pegó en el poste. No. Si vamos a lo científico, gané. Ganó. Porque es más corto. Técnicamente, Técnicamente es más corto. Depende de la En vuelo- ruta que haga el avión. Claro. No hay muchas rutas. En vuelo directo, decís vos. Sí, es que los aviones no vuelan doblando las Bueno, puede esquinas, haber chicos. semáforos, puede Dios haber mío, barrera. Pero no Sí, puedo ahí creer, no puede haber no puedo nada. creer lo que estoy escuchando. Ganaste. No, bueno, y si hay mucho tráfico aéreo, ¿qué? Para decirle que ganó. No ganó, pegó en el poste. Pegó en el Son poste, insoportables. empató a duras penas. ¿Dónde viste un empató. avión que doble al aéreo? No, agarrá por colectora porque va más rápido. Bueno, puede Estamos haber todos tráfico locos. aéreo. Vamos a hablar de otro tema. Dios mío. Estuvimos cubriendo un escrache que se realizó en las puertas de unas oficinas de una empresa multinacional. Estuvo allí el personal agrupado en el Sindicato de Obreros de Maestranza. Realizaron un escrache denunciando trabajo esclavo y explotación de mano de obra extranjera. Estuvimos allí registrando todo lo que estaba pasando en el lugar y vean lo que pudimos recabar. Hoy los trabajadores de limpieza de Argentina decimos basta a la explotación laboral. Secretario adjunto del Sindicato Obrero de Maestranza de la República Argentina, trabajadores que entidad sindical que nuclea trabajadores de empresas de limpieza. Y en este caso hoy, en este caso en particular, estamos en la puerta de ingreso de la empresa denominada ISS Argentina, una empresa de limpieza multinacional que tiene su conflicto en la localidad de Houston, en el estado de Texas, de Estados Unidos, donde trabajadores de limpieza se encuentran en huelga de hambre reclamando condiciones de trabajo dignas y salarios dignos y que se termine una vez por todas la discriminación de ellos. Esto lo hacemos conjuntamente con la UNI, la Unión Negra Internacional, de la que estamos adheridos mundialmente, y por eso hoy vamos a hacer la entrega de un petitorio a ISS Filial Argentina para que modifique su actitud y le haga saber a su sede central, que se encuentra en Copenhague, en Dinamarca, que los trabajadores tienen que trabajar con dignidad, tienen que tener sueldos dignos, salarios dignos, condiciones de trabajo dignas y por sobre todas las cosas respeto. Muy bien, destacar por supuesto que repudiamos cualquier tipo de explotación en cualquiera de los ámbitos, así que acompañamos a las empresas que estén, a las entidades que estén denunciando justamente la explotación de sus trabajadores. Vamos ahora a un anuncio que tuvo lugar en el día de ayer en el viaje internacional de Argentina, de la presidenta argentina a Bolivia, y puntualmente tiene que ver con el incremento de la exportación, sería en este caso, Sí. importación, ahí está. Bolivia Argentina de gas. Sí, es así. Argentina le compra gas a Bolivia, particularmente desde el 2006, cuando Néstor Kirchner y Evo Morales firmaron un primer acuerdo de aprovisionamiento de gas. Estaba pactado que este año Argentina le iba a comprar 13,6 millones de metros cúbicos, se decidió aumentar a 16,3 y para el año que viene, que estaba pautado 15,9, se decidió aumentar a 19,2. Esto en buena medida por un gasoducto que se llama Juan Azurduy, que va a permitir incrementar el transporte de gas que se manda líquido, ¿no?, de un país a otro. La cuestión central acá es la integración energética entre Argentina y Bolivia. Argentina, ustedes saben, tiene una matriz energética muy dependiente de los combustibles fósiles, básicamente de petróleo y gas. Esto en general no es bueno, pues son combustibles, energías no renovables, a diferencia, por ejemplo, de la energía hidráulica, eólica u otras energías que hay, pero bueno, es así, es como se fue diseñando la matriz energética argentina. El gas que Argentina le compra a Bolivia costaría mucho más barato que importarlo de algún otro país, por ejemplo de Indonesia, donde importa gas Chile, o de algún otro productor importante de gas. Al mismo tiempo es una buena noticia para Bolivia, porque Bolivia necesita diversificar las fuentes que le compran gas, los demandantes de gas. Bolivia le vendía básicamente su gas a Brasil, sobre todo a San Pablo, al área, digamos, industrial de San Pablo, al sur de Brasil. Ahora, desde que Brasil realizó unos enormes descubrimientos de petróleo y de gas en aguas ultramarinas, está empezando a reducir las compras de Bolivia, y hubo además ahí un tironeo fuerte entre el gobierno boliviano y el gobierno brasilero en su momento, por el cual el gobierno brasilero decidió, el gobierno boliviano le cortó el gas a Brasil en un momento, entonces ahí el gobierno brasilero empezó a reducir las compras de gas. Bueno, Bolivia necesita entonces diversificar los compradores y Argentina necesita aprovisionar
aprovisionarse de gas porque es de donde sale la energía básicamente para el norte argentino. Entonces esto es lo que firmaron ayer en La Paz, además de otros acuerdos de tipo político, de intercambio de televisión digital y demás. Un acuerdo que es reforzar y en alguna medida profundizar e incrementar esta integración energética entre Argentina y Bolivia. Vamos a hablar ahora del espectáculo nacional puntualmente y yo diría que de los autores preferidos de don Osvaldo Quiroga. Estoy hablando de Shakespeare y la segunda parte de Enrique IV. Shakespeare es lo más. Shakespeare es más verdadero que la vida. Si uno ve la escena, por ejemplo, de Lady Anne y Ricardo III, queda mudo frente a eso. Si uno lee Macbeth y ve los 33 crímenes, ni hablar. Si uno piensa en Hamlet. Enrique IV es una de las obras menores de Shakespeare, lo que quiere decir que es una gran obra de teatro, es decir, menores de Shakespeare, o sea, una gran obra de teatro. Tiene un personaje que lo interpreta Horacio Peña, que es Falstaff, que es todo desmesura. Es todo desmesura, es todo lujuria, es todo panza, como ustedes pueden ver ahí, todo panza, todo libidinoso. Y tiene un amigo del alma, que es el príncipe Hall. Pero resulta que el príncipe va a ser rey alguna vez. Y cuando sea rey no es lo mismo que cuando no es rey, es otra cosa. Una reflexión sobre el poder que también está en Shakespeare en muchas obras, por ejemplo en Rey Lear también, en Macbeth también, en los Ricardos también, en los Enriques también. Es absolutamente extraordinario lo que dice sobre el poder, es realmente absolutamente extraordinario. ¿Y qué hace Schumacher? Le insufla una puesta en escena donde, como ustedes vieron, había gente con camisa y corbata trabajando. O sea, eso es Shakespeare, porque eso es profundizar en lo más esencial de Shakespeare, en lo más profundo de Shakespeare, que no es hacer la obra como en el colegio, hacerla toda igualita, con la ropa de época, con todas esas estupideces. No, el tipo labura en lo más profundo del texto shakespeariano. Hay que decir esos textos, es absolutamente maravilloso. Encontrarse con Shakespeare es descubrir la vida, porque antes de Shakespeare quizás ni conocía la vida. Pero leyendo a Shakespeare conoce exactamente acá lo que leyeron es la vida. todos a Shakespeare, quiero saber, ¿no? Obvio que todos, por eso todos saben lo que es la vida. ¿Dónde se estrenó esta obra? En el Regio. No, pero antes del Regio. En Londres. El día 15 de mayo, muy bien, en The Globe. El 14 de mayo cumpleaños mi hijo Pablo. Entonces yo había preparado para encontrarme con él. Digo, hijo, me dice, viejo, me voy a Londres. ¿Cómo que te vas a Londres? Sí, me voy con el elenco de Schumacher, o sea que me arruinó. ¿Por qué se fue con el elenco de Porque Schumacher? Pablo es asistente de producción y No te dirección puedo creer. de Cuarto, claro. Tantos años que no conocemos y nunca me contaste esto. Entonces, debutaron en The Globe. Cuando vino del viaje, yo le digo, por favor, yo cuando fui a Londres, no estaba cerrado el teatro, lo tenías que fui, contame todo, decime cómo se respira, decime cómo vive el teatro, cómo es el teatro. Ese mismo elenco es el que se presentó en Es Londres. el mismo elenco que se presentó en el Festival de Londres. ¿Subtitulado? Donde se presentaban todas las obras de Shakespeare por distintos países. A Rubén Schumacher le tocó hacer Enrique IV. Y es maravilloso, el resultado es maravilloso. Alguien dice, el primer acto es muy largo, puede ser. Y el segundo es más logrado. Es probable, no es la mejor obra de Shakespeare, pero es tan profundo lo que dice el poder. Con Schumacher, tan ¿no? brutal. Que Schumacher, que es un arriesgado de verdad y bueno, haya tomado. La verdad que es una joya. La verdad que ¿Cómo le fue? ¿El público lo recibió bien allá? Allá lo recibieron muy bien, por supuesto, en castellano, ¿no es cierto? Claro. A los mexicanos les tocó Enrique V, a él le tocó Enrique IV, otro tuvo la suerte de que tocara Hamlet o Macbeth o Rey Lear, pero le fue pero muy bien. Y en el Regio yo fui al estreno y me parece que es un espectáculo bastante logrado. A lo mejor había que cortar algo en el primer acto, a lo mejor. Pero no importa, es Shakespeare. Bueno, y lo podés disfrutar aquí en Argentina ahora, entonces la misma obra exactamente igual, con el mismo elenco en el Regio, y las entradas no son caras en el Regio, por lo tanto podés ver buen teatro a nivel internacional, por supuesto, a entradas baratísimas, así que aprovechalo, vale la pena. Así que el hijo de Osvaldo lo dijo Quiroga, es Shakespeare, dejate hinchar. ¿Vos sabés cuando encuentra el Rey Lear a Cordelia? Cordelia está muerta. Sí. Y él le dice, tú eres un espíritu. ¿Dónde naciste? Le pregunta. ¿Querés que yo te haga de Cordelia? Es decir, es como... No, no te agradezco. Es como decir esos textos. No, tremendo. Es tremendo. Es muy difícil decir esos textos. Muy difícil, muy complejo. Ya está. Placer. Esto va a ser un poco más fácil. Sí. Lorenzino lo está diciendo en este momento. Está ¿Y vos cuál espíritu de Lorenzino? Está redescubriendo la vida. Repetí lo que dijo así, Lorenzino, ya mismo. El ministro de Economía acaba de anunciar
después de reunirse con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con Scioli, que está redescubriendo la vida, que la Nación le va a aportar 600 millones de pesos para el pago del aguinaldo y además acordaron la emisión de un bono por otros 900 millones de pesos. Hay que ver después la reacción exacta y el anuncio oficial, pero daría la impresión que con este aporte extra de la Nación, más el bono, seguramente, digo seguramente porque habrá que ver, pero seguramente la provincia de Buenos Aires va a estar en condiciones de pagar el aguinaldo a aquellos empleados públicos, docentes, etcétera, a los que todavía no les ha pagado. A mí la parte docente me pone re contenta Es lo que más porque te yo estaba muy entusiasma, ¿no? preocupada con cómo La iban a vuelta, seguir las la vuelta vacaciones. O sea que las clases es muy probable que Claro, empiecen. Habrá que esperar la respuesta de los gremios y todo, pero bien con daría los la trabajadores, sensación. pero entiendan una madre también. Viste, no te perdés nada, estás acá y tenés todo lo que está pasando también pasa con sentido público. Nos vamos con música, así relajamos un poquito. Me voy a tomar cómo hace Quiroga para contar estas cosas con la misma pasión. Dale, apasionate. Brian Harold May nació en 1947. ¿Qué es lo más apasionante de Brian May, el guitarrista de Queen? Empezó estudiando piano. ¿Sabes? Dejó de estudiar piano porque tenía que ir los sábados. Y dijo yo, los sábados no quiero. El padre a los 6 años le enseñó a tocar el ukelele. Un instrumento poco conocido. ¿Ukelele? ¿Qué es el ukelele? Es una suerte de pequeña guitarrita que se usa mucho en Inglaterra. Fíjate, es de origen Tipo caucásico. Hawái me suena, claro, una cosa así. Hawái. ¿No? Es de origen muy primitivo. Y las cuerdas del ukelele lo llevaron derecho a una guitarra acústica. Tocó la guitarra acústica y dijo, está todo bien, no me gusta. Estamos hablando de un chico de 9 años. ¿Qué hizo? Con su amigo de la cuadra salieron a buscar materiales por la calle. Escucha esto. Consiguió madera de una chimenea de caoba, consiguió una caja y se armó su primera guitarra, el tipo solo. Qué maravilla. Solo se la armó, 10, 11, 12 años. Incluso inventó la palanca con la que se puede hacer distorsión porque se estira y se largan las cuerdas. Bien, todo funcionaba bárbaro hasta que dijo, pero ¿sabes qué? No suena como yo quiero. ¿Sabes por qué? Descubrió que si se ponía en la mano, en vez de usar una púa plástica, se ponía un penique, una moneda, le daba ese sonido característico que tiene Queen. Y que tocó con penique. Y toda la vida, hasta el día de hoy, toca con un penique, no usa púa. Ese sonido guau, guau, que es como gordo, como la guitarra suena como gorda, bueno, porque los micrófonos que tiene la guitarra de Brian May también los hizo él. Este tema no se puede creer. Bueno, en este tema hay una sola guitarra. Te enamorás, impresionante. te enamorás. Si no te enamoras con esto, no te enamoras. A la pausa para toda con la May, vida. Sí. Rhapsody Bohemia es el himno de Queen y él se luce como nadie. Feliz cumpleaños, Brian, allí. Nos ves siempre, todas las tardes. Hoy está saliendo bastante bien el programa. Too late, my time has come. Sent shivers down my spine. Body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama, ways the wind blows. I don't wanna die. I sometimes wish I'd never been born at all. I see a little silhouette